buenos días. Hoy vamos a continuar hablando sobre el Salmo 51, del cual hemos estado hablando en los últimos 3 martes. En la meditación anterior vimos que el verdadero arrepentimiento busca el perdón y busca la restauración. Busca la transformación y busca renovación. David pedía a Dios que todo lo que había perdido por su pecado fuera renovado. Un corazón limpio, un espíritu recto y dispuesto a obedecer, la presencia de Dios y el espíritu de gracia y de gozo. David entendió que no había absolutamente nada que pudiera servir como pago a Dios por su perdón, sino que siguió dependiendo completamente de la misericordia de Dios y de la expiación prometida. En consecuencia, en lugar de sacrificios de animales, ofrece sacrificios espirituales. David vio que el sacrificio de un animal en sí mismo no era lo que Dios deseaba. Lo que Dios deseaba era que los pecadores vieran la enormidad de su maldad y mostraran un verdadero arrepentimiento por lo que habían hecho. Los sacrificios nunca tuvieron la intención de ser una forma superficial de pedir perdón y de ser un sustituto del verdadero arrepentimiento. Estaba viendo su situación a través de los ojos de la ley escrita en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá. Y unos 300 años después, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, describe el sacrificio que se llevaría a cabo un día y que podría quitar toda culpa y toda vergüenza. Isaías escribió en Isaías 53, versículos 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, leemos que las leyes del Antiguo Testamento sobre los sacrificios eran solo una sombra de las cosas buenas que estaban por venir, no las realidades mismas, solo una sombra. Esos sacrificios, ofrecidos año tras año, no podían hacer que las personas fueran perfectas a los ojos de Dios. Eran solo un recordatorio de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros, machos cabríos, quite los pecados. Al referirse a lo que Cristo Jesús hizo en el Calvario, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Regresando al Salmo 51. El Salmo 51, desde el inicio hasta el versículo 17, David estaba orando por sí mismo. David pedía ser perdonado por Dios, ser restaurado, y expresaba su ferviente deseo de caminar en obediencia a Dios con agradecimiento y con un corazón contrito. Ahora, en el versículo 18, del cual hablaremos hoy, vemos que David ahora hace súplicas en nombre del pueblo de Dios. Es una oración de arrepentimiento y por eso empieza orando por sí mismo, pero termina orando por el pueblo. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. David era un rey puesto por Dios en Israel, era responsable del cuidado y la protección del pueblo de Dios, pero su pecado trajo juicio y problemas al pueblo de Israel precisamente por eso, porque él tenía una posición como vicerregente, digamos, y pastor en nombre de Dios, algo que Dios mismo le había encargado. Nosotros no tenemos esa posición frente al pueblo de Dios, sin embargo, nuestro pecado también perturba a la iglesia. Esos versos nos dan una comprensión más profunda del daño
colateral causado por el pecado. Nuestro pecado no nos afecta solo a nosotros, también tiene consecuencias de largo alcance sobre otros. No podemos, desde luego, destruir a la iglesia por nuestro pecado, ni podemos edificar ni hacer crecer a la iglesia con nuestros propios esfuerzos, pero sabiendo que es Dios quien edifica y preserva su iglesia, nuestras oraciones de arrepentimiento deben tener en cuenta a los demás hermanos que están cerca de nosotros. Porque somos miembros de un solo cuerpo, como vemos en la primera epístola a los Corintios capítulo 12, que les invito a que lo lean ustedes en lo personal. Por lo tanto, hermanos, oramos para que Dios quite nuestra maldad, para que preserve a su pueblo, que fortalezca su iglesia y la haga prosperar. Este hermoso Salmo 51 termina diciendo: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Algunos preguntan, ¿a qué se refería David aquí? ¿Significa que en un futuro se van a ofrecer nuevamente sacrificios en el templo de Jerusalén? La respuesta es no. David sabía que como rey, los terribles pecados que había cometido habían causado un gran daño al reino, por lo que oró para que Dios restaurara la justicia a la nación, para que los sacrificios de esos días se hicieran con el espíritu, con la intención correcta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da más claridad sobre eso, diciéndonos qué tipo de sacrificios quiere Dios, ya que Cristo hizo el sacrificio perfecto de una vez por todas. Y dice en Romanos 12, 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Unas palabras para terminar. Cuando te sientas atrapado en medio del dolor abrumador por tu pecado, ora por el perdón. Pide perdón a Dios y ora por la restauración. Pide ser restaurado. Decídete a caminar en una nueva obediencia y ora por los demás para que no caigan en pecado. Y así, después de haber hecho esto de rodillas, nos podemos levantar y avanzar estando completamente seguros de lo que podemos leer en este otro gran salmo, el Salmo 103, que voy a leer a continuación y con ese terminamos. Dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hasta ahí la meditación del día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos, que sigan teniendo un excelente día.